Hoxe queremos conocer un pouco máis a Alejandro Flores, delantero e pichichi da UD Cerqueda a pasada campaña. Que tal estás? Bueno, estoy bien ahora, me estoy adaptando a vivir aquí en Carballo, de a poquito, pero ahora mismo estoy muy bien. Por que empezaste a xogar ao fútbol? Porque empecé a jugar al fútbol porque en Uruguay no tenemos muchas cosas para hacer, solo que ir al cole y correr detrás de un balón, y así fue como empecé, creo que me empezó a gustar lo del fútbol. Cal era o teu ídolo na infancia? En la infancia, bueno, por lo general siempre oía y veía mucho a Maradona, me gustaba mucho. E ti con que xogador de élite te compararías? Compararme no me compararía con ninguno, pero sí me gustan mucho. Bueno, me gusta Forlán, me gusta Suárez porque son uruguayos, me gusta el Kun, me gusta Messi porque yo qué sé, me tiro un poco que sean argentinos. Y españoles delanteros no me gustan, pero sí me gusta mucho el equipo del Barça y la mayoría de los jugadores. En que equipo xogaches? Bueno, empecé jugando en Montevideo Wanderers, jugué 7 años ahí, en ese equipo, ahí fue donde me formé prácticamente. Luego quedé libre y jugué aproximadamente casi un año en el equipo en Cerro de Montevideo también. Y de ahí con 17 años me fui a jugar a Brasil, tuve 2 años ahí jugando en Brasil. En que se diferencia o fútbol sudamericano do fútbol europeo? Yo creo que la diferencia está en, no sé, yo creo que aquí el fútbol es más técnico, hay más dinero también, la gente viene a jugar aquí mucho por dinero, pero no sé, es muy difícil jugar el fútbol sudamericano, es poco estructurado, es más bien tirar y correr. Como chegaches a xogar no Cerqueda? Al Cerqueda llegué a jugar por casualidad, porque cuando llegué aquí a Carballo el año pasado, que sabía que quería jugar en algún equipo, o sea, por lo menos entrenar, y estuve averiguando a un equipo del pueblo o algo así, todo el mundo me había enviado a Bergantiños, pero yo no sabía que era un equipo de tercera división, y nada, cuando llegué ahí el entrenador me envió a San Lorenzo, creo que era, y a Sofán, que probara ahí, que si me iba bien ahí acabaría jugando en Bergantiños, y nada, como no sabía dónde quedaba ni Sofán ni San Lorenzo, tenía un conocido que en ese momento era conocido, era su amigo, que me dijo que habían empezado a entrenar en un equipo que se llamaba, que era Cerqueda, que me fuera con él y nada, por eso acabé ahí, solo porque lo conocía a él. Que opinión tes dos compañeros e do míster? Pues la verdad que tengo la mejor de las opiniones hacia ellos porque, no sé, creo que desde un principio ya tuve buenas migas con ellos y aparte que creo que me apoyan mucho y sé que confían bastante en lo que hago. Como se leva de traballar de noite o fin de semana e ter que xogar domingo? Bueno, lo llevo bien, pero también admito que al final ya de la temporada ya me va pasando factura, creo, el cansancio acumulado. A campaña pasada remataches con 22 goles. Con cal te quedarías como mellor? Bueno, sinceramente no me quedaría con todos porque me gusta marcar goles y yo qué sé, me gustan todos, la verdad. Sabes cantos goles levas en toda a tua etapa de xogador? La verdad que no tengo idea, pero algunos he hecho. Para esta tempada, marcarás algunha cifra de goles? Y por lo menos intentaré marcar uno más que la temporada pasada. Cal é o obxectivo do Cerqueda para este ano? Bueno, yo creo que, a ver, esto es mi opinión, pero creo que es general, o por lo menos de la mayoría de mis compañeros y del entrenador, que por lo menos yo quiero salir campeón. Digo, yo creo que hay equipo para eso, con una o dos incorporaciones más al equipo, yo creo que tenemos plantel como para poder por lo menos pelear la liga. Se este ano non se clasifica para o playoff de ascenso sería un fracaso? No sé, no fracaso, pero yo creo que estaremos peleando el playoff porque ya dimos una buena imagen, creo que la temporada pasada y nada, yo creo que estamos preparados como para, por lo menos, de estar peleando ahí la liga. Bueno, moitas gracias, Alex, e sorte para esta larga tempada. No, gracias a ti. E agora deixámosvos un pequeno reportaxe do matador do fútbol modesto, Alex. Detrás
dicen el matador nace en Barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. ¿Dónde estás, matador? Me dicen el matador, me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano, espero mi final. La cana te busca, matador. La cana te teme, matador. ¿Dónde estás, matador? No te vayas, matador, matador. Viento de libertad, sangre combativa. En los bolsillos del pueblo la vieja herida. De pronto el día se me hace de noche, murmullos, corridas y el golpe en la puerta. Llegó la fuerza policial. Mira, hermano, en que terminaste por pelear por un mundo mejor. Que suenan, son balas, me alcanzan, me atrapan. Resiste, Víctor Jara, no calla. Matador, te están buscando. Matador, te están matando. Matador, valiente matador. Me dicen el matador de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de